La empresa Sinostil alista una demanda por más de 50 millones de dólares contra el Estado boliviano, específicamente contra la empresa siderúrgica del Mutún, y va a desatar serias críticas que ya se las viene efectuando en el marco de lo que viene a ser este proyecto considerado el más grande a nivel de siderurgia en el país. ¿Por qué el cobro? ¿Por qué la demanda? Está exigiendo resarcimiento de daños y perjuicios por la pandemia, la crisis sanitaria que azotó a todo el mundo, en particular también Bolivia, por un año. El actual presidente de la SM, señor Alvarado, ha anticipado en newstime.bo de que se tiene que resarcir daños y perjuicios. No sabe todavía el monto, pero ya lo admitió, de que se tiene que pagar tal resarcimiento. Bueno, es un efecto directo y va a traer serias consecuencias a la economía del Estado boliviano. Para ello vamos a analizar el tema hoy con José Padilla. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo ve usted este asunto? Bueno, ¿y cuál es la proyección que ve en este tema, ingeniero Padilla? Yo veo, digamos, que nunca se acaban los problemas del Mutún, ¿no? Es un tema de no terminar esto. Y lo que hablan de los 50 millones de dólares yo creo que no cabe, ¿no? Porque yo voy a decir dos cosas. En 18 se firmó el contrato. Yo estuve en la presencia, estuve el embajador chino y dijo que tenía 4 etapas. Estaba el presidente Evo Morales. Y en esa época se firmó, eran el 15% del Estado Nacional el aporte y el 85% del Banco Chino, préstamo. Y tenía 30 meses para hacerlo. Correcto. 30 meses. Se paró eso por no sé qué cosa, no por la pandemia. Y volvió nuevamente a volverlo a relanzar y le dieron el mismo plazo de 30 meses. El año pasado, creo que en el mes de noviembre o antes de noviembre, fue el ingeniero Arce y se volvió a relanzar el proyecto Mutún. Y nuevamente le dieron los 30 meses de plazo. Entonces, aquí hay un atraso de la empresa, porque cuando vimos en la zona, nosotros que hemos visitado todo, no había nada avanzado había en el tema. Entonces creo de que... 5 años estamos hablando. Sí, y recién en el 23 se va a terminar este contrato. Pero sin embargo, si bien es un contrato ya en mano, hay que revisar por qué son los 50 millones a qué se deben. No es, la pandemia no ha afectado, muy bien lo ha dicho usted, lo ha afectado a todo el mundo. Imagínense cuántas empresas tuvieron, si bien hay empresas que están quebradas. Correcto. ¿No? Pero este es un contrato ya en mano, era un crédito que había y que había un seguimiento. Además, hay algo que es fundamental. Hay una supervisión que cuesta 23 millones de dólares para supervisar el proyecto. Hasta la fecha no le hemos visto la cara al supervisor. Ellos sí tienen que emitir un dato, una información oficial de qué se trata esto. Yo hablé al día de ayer hablé con el director Flores, que es el representante de la alcaldía de Puerto Suárez, y no hay nada aprobado en el directorio sobre este reclamo. No hay nada aprobado en el directorio. Si el presidente no puede emitir una opinión de aprobación o negación, un juicio a priori, si no ha habido, digamos, primero el tema presentarlo al directorio. Él depende del directorio. Su opinión de un presidente depende del directorio. Entonces, por lo tanto, no se puede adelantar cosas, especialmente cuando son económicas o también cualquier elemento, digamos, fundamental. Ahora, lo otro que hay, que se está reforzando, es el tema de la fiscalización. Porque estos señores de Sinostil, no hay una fiscalización real de parte de la SM. Están contratando ingenieros para que puedan reforzar. Lo otro que hay, y a eso sí tenemos que verlo, cuál sería, digamos, el papel que viene. No solamente es la fábrica, han llegado, evidentemente, dos containers, 10 camiones han llegado. Aquí tenemos que ver el acueducto, el agua. El agua es fundamental para el desenvolvimiento de la planta. El otro es el gaseoducto que tienen que tener para el tema de la parte eléctrica y la parte de los hornos. No lo hay. Y todavía ni siquiera se han licitado. Para hacer el acueducto por lo menos son 2 años. Y el diseño final está así. Sí, pero 2 años para construirlo. Y el gaseoducto, en fin, ese es más sencillo porque no tiene el problema del Pantanal. Y se está hablando de que el proyecto va a comenzar a funcionar en 2023. Estamos, digamos, sobre la hora y no hay todavía luces de hacer estos 2 proyectos que son fundamentales para poder, digamos, terminar la planta y tener el agua y tener la energía.
Estos son los que debe preocupar al directorio y al presidente de la SM, que tiene que ir en paralelo todos estos elementos de logística para poder, digamos, tener un buen final y un buen arranque de lo que es la siderúrgica, ¿no? Vamos al tema de esta demanda que piensa interponer la empresa china Sinostil. Que yo me acuerde, que tengo uso de razón, cuando asumió la presidenta Yanine Áñez el gobierno de transición, estábamos hablando de que el nuevo presidente posesionado, don Milko Moreno, que hoy está detenido en Palmasola precisamente por esta situación de supuesto daño económico, se cursó inclusive con documentación, hubo una visita in situ, que yo me acuerdo, con la Contraloría, Procuraduría, y se constató de que la empresa china incumplió totalmente el avance del proyecto, que no llegaba, creo, ni al 5%. El 3% estaba ahí. Y hoy en día se está hablando de que cumplió con el 50% y que hay grandes avances. ¿Cuál es su análisis? Yo pienso que el ingeniero Milko Moreno estaba en lo cierto, porque lo primero que hizo es, como uno recibe una institución, una responsabilidad, lo primero que tiene que hacer es una auditoría de lo que hay, cómo lo está recibiendo. Y lo que hizo él fue prácticamente hacer una evaluación, y fue con las autoridades que corresponden, Contraloría y todas las demás autoridades, y vimos de que realmente el avance era el 3% que tenía la Sinostil. Ellos decían que tenían, y le habían dado un anticipo. Correcto. Pero estaban haciendo las maquinarias. Eso era el avance, estaría, digamos, en la fabricación de los equipos, pero no había avance físico en la obra. Y para poder demostrar, ellos tenían que presentar. Ahí viene el papel justamente de la supervisión. 23 millones cuesta la supervisión del Motum. ¿Quién supervisa? Es otra empresa china. Entonces prácticamente vemos que no hay, digamos, algo que es fundamental aquí, el tema de fiscalización a la Sinostil. Ni la supervisión, ni la SM, porque la SM tampoco tiene una estructura física para controlar todo el avance de lo que significa el tema de este proyecto. Si bien, como le digo, este proyecto ha sido postergado, ha sido relanzado en 3 oportunidades, ¿dónde están los atrasos de parte de Sinostil? ¿Acaso le está cobrando el Estado o la SM le está cobrando por el atraso a ellos? Se ha pagado más del 50%, que tenga tenido, creo que son 280 millones de dólares ya desembolsados a la empresa china, y ahora adicionalmente que quiere cobrar más de 50, está hablando de más de 300 millones fácilmente que estarían en manos de los chinos. Claro, el tema, para mí que eso debe ser analizado por el directorio, y si el directorio aprueba con el informe de la supervisión, tiene que haber una evaluación real para que yo cobre, digamos, algo que está en atraso. Pero yo pienso de que los atrasos, el otro día ellos tenían 50 obreros que estaban enfermos, entonces también había un atraso de ellos. Pero eso no se debe a que la SM tiene la culpa. Eso viene el tema de la enfermedad, de la pandemia. Entonces no podemos pagar algo que no es correcto. Hace una semana también hubo los problemas de que más de una treintena de trabajadores no fueron cancelados con sus haberes. Hubo protesta en el yacimiento, la empresa china incumple algunos contratos con los personeros, o sea, no se me llama la atención el hecho de que incumpla con sueldos a los trabajadores, hoy en día se le haya desembolsado más del 50%, realmente hay algo que no cuadra en este proyecto. El tema para mí radica en 2 cosas: fiscalización de la SM a la supervisión, y la supervisión en la SM en la fiscalización Sinostil. No hay una transparencia en lo que significa. Y los chinos, yo digo, están acostumbrados, porque no es la primera. Vemos varias empresas chinas han incumplido aquí los contratos. Entonces, no sería la primera, pero sería prácticamente lamentable que este proyecto no termine en el tiempo especificado, y todavía con estas taras, digamos, de multa, porque es una multa prácticamente está cobrando. Entonces, para mí que no le correspondería a la Sinostil, porque ha sido 3 veces reprogramada la empresa. Y no hay la reactivación del proyecto. Y no, han llegado los camiones con supuestamente lo hay. 1.700 toneladas de fierro para el armazón, pero la alma todavía no está. Vuelvo a decir, el acueducto y el gasoducto. No hay licitación, cuando ya debían estar hechos. ¿Cómo ve usted el hecho, por ejemplo, de que, el actual presidente habla de que se ha logrado consolidar exportaciones, habla de exportación a Brasil,
Estados Unidos, está hablando de Paraguay, Uruguay. Estamos exportando solamente materia prima, pero la industrialización no llega. Estamos, digamos, exportando, y estamos exportando a duras penas por el problema de la logística, ¿no? Debemos de que el canal Tamengo, por donde se tiene que sacar, no están dando. Si bien la SM es un puerto provisional, se ha hecho en el tema de Puerto Buch, es el único lugar donde se está exportando. Y hay algo que es fundamental en lo que significa este tema de la logística, el tema de Puerto Buch. Puerto Buch tiene un crédito 2 veces ofrecido por Italia para Puerto Buch, 600 millones de dólares. Hay 2 leyes de prioridad nacional, 93 y 2018, por Evo Morales y Pazamora. Hay estudio, diseño final de ingeniería y licencia ambiental del ferrocarril, y hay estudio final de la carretera. Y hay un proyecto de puerto que no tiene licencia. Los elementos están dados, lo que falta es la voluntad del Estado. No se olvide que Puerto Buch es el corazón de Mutum, porque si no hay logística para exportar, prácticamente el Mutum no puede hacerlo. Entonces creemos de que hay que ajustar el tema de Puerto Buch, el tema del gaseoducto y el tema del acueducto, que serían, digamos, y lo otro es ver de que la ingeniería que tendría el proyecto hasta para terminar el tema de la industrialización, hay una buena fiscalización de parte de la SM y de la parte de la supervisión. Y lo que están cobrando ahorita no le correspondería a Sino Estil. En otras palabras, si no hay acueducto, no hay gasoducto, este proyecto de industrialización no avanza. Estamos soñando otra vez. Estamos cortados de pie y mano, pues no sé, porque el agua, para ponerle un ejemplo, 1 tonelada para limpieza del mineral de hierro necesita 1.600 litros. Entonces, harta agua lo que necesitamos para que, ¿no? Entonces, por eso que está haciendo el acueducto del río Paraguay, son 104 kilómetros que va a llegar hasta el Mutum. Entonces, eso es de vida o muerte el tema del agua para este proyecto, igual que la energía. Por lo tanto, va a demorar por lo menos 2 años. Yo estimo que no vamos a llegar al 23. Con todos estos atrasos que tenemos de estos elementos de logística, no vamos a llegar al 2023. En medio de esta situación, en la parte de Brasil, en la frontera del Carmen de la Frontera, se denunció por la parte inclusive de la frontera con Bolivia, donde hay un control, un puesto del ejército, la salida de decenas de camiones por las noches, en la cual se saca mineral del Mutum. Según los pobladores de la frontera del lado brasileño, han reconocido diciendo de que evidentemente pasan los camiones. En la parte boliviana algunos lo niegan, el propio presidente dice que es mentira. Habrá que fiscalizar y ver que el Ministerio Público actúe en esta situación. Yo pienso que si hay todas estas situaciones, debe haber una auditoría de parte del Ministerio de Minería. El llamado, digamos, a fiscalizar la SM es el Ministerio de Minería, y el Ministerio de Minería es el que debe, digamos, verificar todas estas denuncias que hay para poder, digamos, ver si realmente es cierto o no es cierto, y si es cierto, ver quiénes son los culpables de los que están haciendo esto, ¿no? Don José Padilla, experto en el sector, bueno, yo le agradezco por la atención y gracias por su comentario. No es grata la noticia para nadie en Bolivia. Pagar más de 50 millones de dólares no es algo que surge de la noche a la mañana. Por lo tanto, serán las autoridades las encargadas de velar por el interés común de la economía boliviana. Si usted gusta agregar algo, adelante, ingeniero. No, yo lo que quiero es que este proyecto siga adelante. Si bien es una mini acería, pero no tenemos que ir aumentando más costos. Ya está digamos, el sobreprecio ya tiene este proyecto, y aumentar multas y atrasos y todo. El país necesita este proyecto sí o sí, y para eso, ¿qué le pido yo? A la SM que fiscalice, a la supervisión que vea, digamos, el tema, y que se haga un proyecto que termine en buena forma. Perdón, se va a gastar más de 600 millones de dólares en el proyecto Mutum. Fíjese usted que hay una empresa privada, la Siderúrgica de Las Lomas, por ejemplo, que son menos de 300 millones que se han gastado y que está funcionando operativamente excelentemente. Claro, el tema, vos sabes que las empresas del Estado siempre son más caras. Eso lo sabemos, que nunca son, digamos, al precio real. Siempre tienen sobreprecio, y es lamentable, porque aquí ves vos un chorizo de empresa que se ha hecho el Estado y todos están con sobreprecio. Para ponerlos Buenaventura, ¿cuánto cuesta esa Buenaventura?
inicial y cuánto le ha prestado últimamente el Banco Central otra vez. Cuánto le debe, cuánto tenemos el tema de Carton Ball, en fin, hay una serie de empresas nacionales que todas están quebradas. Y toda empresa nacional no tiene, digamos, el tema de la solvencia económica y de poder proyectarse. Creo que si bien el tema de una industria madre como es el Mutum, va a servir para hacer otro tipo de industria, pero ojalá sean privadas. Bueno, hemos hablado del proyecto Mutum, le agradezco por su atención, tengan ustedes muy buenas tardes.